2 horas de relatos aterradores, historias reales de campos malditos y pueblos embrujados revelados. La noche caía pesadamente sobre el pequeño pueblo en la sierra. Con cada giro del motor de su moto, Javier sentía como la oscuridad lo rodeaba, como un manto de sombras que susurraban secretos prohibidos. Era un repartidor nocturno, pero esta no era una rutina cualquiera. En ese lugar olvidado por las autoridades, cada cruce de caminos y cada calle desierta eran patrullados por antiguos temores y leyendas que hablaban de hombres que desaparecían en la carretera que conducía al campo maldito, y Javier lo sabía. Desde niño, su madre le había contado las historias de aquellos que se atrevían a desafiar a la noche. «Nunca te acerques», le decía, «ahí hay ojos que esperan». Al avanzar por las calles desiertas, sentía que algo lo miraba, que algo lo seguía. A veces, una luz temblorosa cruzaba su visión, como si una figura oscura lo aguardara entre los árboles. Pero ese miedo se volvía más intenso cuando la pantalla de su teléfono vibraba con un mensaje de un número desconocido. «Sé que entregas a las 10», decía uno, perturbándolo hasta el fondo. Cada palabra era un escalofrío que le atravesaba la espalda. No era paranoia, la sensación de que lo observaban era demasiado concreta, casi tangible. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada entrega se convertía en un desafío que lo acercaba más a su destino. Ahora, el pueblo, que antes le pareció hogar, se convirtió en una trampa. Las miradas de sus vecinos, antes amables, ahora parecían portadoras de un juicio silencioso. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había algo en el aire, una tensión que crecía con cada mensaje que recibía, cada mensaje que le hacía temer que el tiempo se le acababa. «Ya te están observando», decía el último mensaje que recibió, y el terror se apoderó de él. Desesperado, buscó respuestas en los murmullos de los pocos conocidos que le quedaban. Pero en cada conversación rápidamente encontraba historias de hombres que habían desaparecido, tragados por la misma carretera que él recorría. Historias de cómo los ecos de aquellos perdidos aún resonaban en la sierra. La noche se ahondaba, dándole la sensación de que el pueblo le hablaba, le advertía sobre un secreto que no debía conocer. Armado de furia y miedo, Javier decidió que era hora de confrontar lo que había estado evitado. Sin pensar, se dirigió al campo maldito. Mientras sus pies pisaban el asfalto, notó que un grupo de hombres lo miraban fijamente. Esa mirada estaba cargada de un miedo compartido, un terror a lo desconocido. Javier se sentía atrapado en un laberinto, cada paso lo empujaba más cerca de la verdad, pero cada paso también lo acercaba al horror. Finalmente, cuando la luna llena se alzó en el cielo, sintió que algo o alguien lo seguía, a su lado, respirando su miedo. El corazón le latía con fuerza y en su mente resonaban las advertencias de su madre sobre la sombra que cazaba a los hombres que se atrevían a desafiar sus límites. Y cuando estuvo a punto de ceder, la revelación lo golpeó como un hachazo. El remitente de esos mensajes era un traidor, alguien que había entretejido su vida en la suya. Y así, en la penumbra de la noche, con terror en su pecho, se preparó para enfrentar no solo a su temor, sino a un horror que había estado oculto bajo la superficie de su vida. ¿Será capaz de enfrentar al monstruo que lo atormenta y descubrir los secretos de su pueblo? La tierra crujía bajo los pies de Javier mientras se adentraba en el campo maldito. La luna brillaba intensamente, pero no aliviaba el peso en su pecho. Jadeando, recordó las advertencias de su madre, y sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. El aire era espeso, denso como una niebla viva que se movía a su alrededor. Se preguntaba si habría hecho bien al venir aquí, al responder a los mensajes que le habían seguido como sombras. Afrontar al monstruo no sería tan fácil, el eco de las historias perdidas resonaba en su mente. La leyenda del campo hablaba de un pacto oscuro hecho por aquellos que deseaban poder, un poder que había reclamado más de una vida. Con cada paso perdido en la oscuridad, Javier se encontraba más enredado en esas narraciones, como si los espíritus de aquellos que habían desaparecido estuvieran buscándolo, llamándolo para unirse a ellos en la penumbra. Las sombras se alargaban a su alrededor,
formas indistintas que parecían moverse. De repente, un fuerte susurro atravesó el aire: no voltees. Era como si el pueblo entero hablara a través de esos ecos, advirtiéndole de un peligro inminente. Pero su curiosidad se había transformado en ansias de respuestas. No podía retroceder, el terror de no saber lo consumía más que el miedo a lo que podría encontrar. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la ruta conocida se había distorsionado. Cada árbol parecía una figura vigilante, cada susurro en la brisa, un recordatorio del horror que acechaba. Luego, un sonido desgarrador rompió la quietud, era un grito, agudo y escalofriante, retumbando en la noche. Javier se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, pero algo en su interior le decía que no podía escapar ahora. Por un momento, la lógica fue reemplazada por un impulso primitivo, un deseo de correr, de salir de ese lugar. Sin embargo, su cuerpo no obedecía. En su mente, las imágenes de los hombres desaparecidos danzaban, rostros familiares, amigos que ya no estaban. El mismo pueblo al que había llamado hogar era una trampa. ¿Qué o quién lo había llevado al borde de la locura? De repente, su teléfono vibró de nuevo, y un nuevo mensaje lo hizo congelarse: ya están aquí. Un frío helado le recorrió los huesos, y miró a su alrededor, ansioso, a la espera de que lo que fuera que acechaba en la oscuridad se revelara. ¿Cuántas advertencias más necesitaba? La esperanza de escapar se desvanecía, estaba atrapado entre los susurros de un pasado que no podía ignorar y el futuro incierto que apenas comenzaba a vislumbrar. Entonces, una figura surgió de la sombra, un hombre de rostro oculto, cuya presencia era innegable. La luna iluminó brevemente sus ojos, y en ellos había un reflejo de desesperación. Sin poder pronunciar una palabra, Javier se sintió invadido por un terror indescriptible. Esa figura no solo lo había estado buscando, conocía cada secreto familiar, cada miedo arraigado en su ser. El hombre levantó la mano, mostrando un viejo objeto que relucía a la luz lunar, una pequeña caja desgastada por el tiempo. «Lo que buscas está aquí», susurró. Javier sintió que el tiempo se detenía. Su instinto le decía que debía escapar, pero la curiosidad y el terror eran más fuertes. Sin poder moverse, preguntó: «¿Qué es eso?». La respuesta que recibió fue un eco lejano, resonando en la noche, y antes de que pudiera procesarla, un grito humano retumbó, acompañado de rumores inquietantes que parecían surgir del suelo mismo. Javier comprendió que algo mucho más oscuro se había desatado. El ciclo de terror se estaba reanudando. Pero, ¿podría abrir la caja y aceptar la verdad que encerraba, o sería su condena? La noche los envolvió a ambos, mientras Javier sentía que su destino se entrelazaba con las sombras, atrapado entre el horror y la revelación. El grito resonó una vez más, y en ese instante, la caja se abrió. La caja se abrió lentamente, y un aire helado emergió de su interior, como si al mismo tiempo se detuviera en su respiración. Javier observó con horror cómo un humo oscuro empezaba a brotar de la abertura, burbujeando hacia el exterior en forma de figuras que parecían danzar en la penumbra. Eran rostros de aquellos que una vez conoció. El viejo hombre no se movía, su mirada fija y profunda parecía explorar el alma de Javier. «Debes elegir», murmuró, como si estuviera compartiendo un terrible secreto que había guardado por tanto tiempo. «Cada uno de ellos tiene un precio». Los rostros en la neblina eran un desfile de recuerdos, personas que habían desaparecido, amigos que nunca regresaron. Pero, entre ellos, había un par de ojos que lo miraban fijamente, exigiendo su atención. Era el rostro de su hermano, quien había sucumbido a la oscuridad de este mismo campo años atrás, un amigo de la infancia perdido en la bruma, su risa aún resonando en la memoria de Javier. ¿Qué había hecho para unirse a esos ecos? El frío se intensificó, y el hombre alzó la voz: «Tu destino está ligado a ellos. Si decides ignorarlo, serán más que sombras, serán parte de ti». Javier sintió como la culpa y la ansiedad se peleaban en su pecho. La curiosidad lo impulsaba hacia adelante, pero el miedo lo anclaba. «¿Qué es esa elección?», preguntó con una voz quebrada, incapaz de apartar la vista de la caja. «¿Por qué están aquí?». Cada alma atrapada aquí ha hecho un pacto, lo que les ha garantizado poder a cambio de sus vidas. Y ahora, será tu turno de decidir. Por cada vida que tomes, otra te será devuelta. El hombre apartó la mano, y el humo se condensó en formas reconocibles.
Era un retablo de las decisiones pasadas, un compendio de condenas y esperanzas. «Yo no quiero matarlos», exclamó Javier, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De verdad lo crees?» «Cada respuesta tiene un precio», respondió el hombre, un toque de burlón en su voz. «Puedes salvar a tu hermano, o a alguien más. Pero será a expensas de otro». El eco de sus palabras se envolvió en la oscuridad, y la presión aumentó en la atmósfera. Javier sintió como la locura empezaba a tomar forma alrededor suyo. Las figuras se acercaban, sus ojos suplicantes, cómplices en su tormento. La opción se deslizaba como un cuchillo entre sus pensamientos, una vida por otra, un sacrificio pesando más que la culpa. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una chispa de determinación. «No puedo permitir que esto continúe», murmuró con firmeza, enfrentando la decisión que lo aguardaba. Entonces, el grito del pasado se elevó. La risa de su hermano resuena en su mente, y en un instante, José entendió que la caja no era solo un objeto, era una manifestación de un ciclo inquebrantable que había consumido a su familia generación tras generación. Los rostros se desvanecieron ante sus ojos, cada uno tragándose un pedazo de su corazón, hasta que solo quedó el rostro de su hermano. Antes de poder pensar, Javier extendió la mano hacia la caja, temiendo lo que estaba a punto de hacer. De repente, un estruendo marcó el espacio. Las sombras retumbaron, y todo pareció tambalearse. La figura del hombre se volvió borrosa mientras un viento espectral golpeaba el campo, levantando un vórtice de oscuridad que devoraba todo a su paso. El miedo se transformó en pánico y el campo tomó vida, danzando en una risa demoníaca. Javier se dio cuenta que su elección no solo lo afectaría a él, sino que un horror aún mayor estaba destinado a desatarse. La verdadera naturaleza de la caja era más oscura de lo que podía imaginar. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? Las sombras exigían respuestas, y un nuevo grito resonó en la noche, como un eco de advertencia. ¿Podría enfrentar el legado sangriento que había heredado sin perderse en el abismo? Las respuestas esperaban, y Javier debía actuar rápido, antes de que la noche reclamara más almas y la caja lo consumiera a él también. Un camino de perdición se ofrecía ante él, y él era el siguiente en la línea de la oscuridad. El viento aullaba, arrastrando los ecos de aquel grito desgarrador mientras Javier luchaba por mantenerse en pie. Las sombras, ahora desbordando de la caja, parecían tener vida propia, retorciéndose y contorsionándose como serpientes ansiosas de devorar su esencia. A su alrededor, los rostros se difuminaban, fusionándose en un mar de desesperación y súplica. Cada uno de ellos era un recordatorio de lo que había sido, de lo que había perdido. «Hazlo ya», resonó la voz del anciano, dura como el crujir de una rama muerta. Las palabras se hicieron eco en su mente, destruyendo cualquier atisbo de razón que pudiera permanecer. La bruma se arremolinaba a su alrededor, cargando el peso de 1000 decisiones no tomadas. «Debes elegir. El tiempo se acaba». Javier cerró los ojos, intentando bloquear la visión de aquellos rostros desgastados por la pérdida y el sufrimiento. La imagen de su hermano resurgía con cada latido de su corazón, un pulso que resonaba en sus oídos. ¿Qué clase de elección era esta? La culpa crujía en su pecho como una piedra, cada momento que pasaba se transformaba en un peso insoportable. El viento se volvió más fuerte, como si respondiera a su agitación interna. Las sombras se alzaron, extendiéndose como alas negras, y entonces, de la oscuridad, surgió un murmullo colectivo, una súplica que lo atravesó. «Javier. ¡Ayúdanos!». Las palabras fueron un puñetazo en su pecho, y él sintió la punzada de la desesperación. ¿A quién debería salvar? Al hermano que había amado con todo su ser o a esas almas atrapadas que clamaban por redención. La agonía de la elección se intensificaba, una presión implacable que amenazaba con romperlo. De repente, la figura del anciano avanzó, su cuerpo retorciéndose como los vapores de la caja. ¿Acaso piensas que puedes resistir? Una vida por otra, ese es el precio. ¿Cuál es más valiosa? Javier abrió los ojos, su mirada se centró en el hombre. No puedo jugar con la vida de los demás, respondió, el miedo transformándose en rabia. No voy a ser el verdugo. La risa burlona del anciano resonó en el aire, desquiciada y fresca. Entonces, elige el sacrificio. Una sombra más caerá esta noche, y tal vez tu hermano también. Sin pensarlo más, Javier dio un paso adelante, pero en ese instante,
un estremecimiento recorrió el suelo. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, miró hacia atrás y vio que la caja comenzaba a cerrarse, como si sintiera su indecisión. ¿Qué pasaría si la cerraba? ¿Qué demonios había desatado? No puedes, Javier. La oscuridad reclama un alma. Tú eres el siguiente, replicó el anciano, las palabras resonando como un eco sombrío que se desvanecía en la bruma. Javier, en su confusión, sintió como si el aire se drenara de su alrededor. Ya no podía simplemente despedirse, la oscuridad empezaba a desbordarse de la caja, envolviendo su mente en un torbellino de imágenes turbulentas. El rostro de su hermano se distorsionaba, la risa se convertía en llanto, y su corazón empezaba a desbordar de culpa. No puedo perderte otra vez, gritó, la desesperación cruzando su voz. El aire se volvió espeso, y la caja dejó escapar un grito atroz, que resonó sin cesar, retumbando en el campo. Los ecos de su elección retumbaban, una resonancia de vida y muerte, destilando todo lo que Javier había querido evitar. ¿Ahora qué harás? ¿Te enfrentarás al legado o lo abrazarás? La pregunta lo atravesó como un rayo, agazapándose en los rincones más oscuros de su mente. El viento aullaba aún más fuerte, y mientras miraba a los rostros entrelazados en su sufrimiento, entendió que tenía que decidir. Una sombra se alzó detrás de él, más imponente que cualquiera con la que se había encontrado. La caja palpitaba en su interior, una expectativa palpable que presionaba sobre él como la atmósfera que precede a una tormenta. ¿Podía volver atrás? ¿O el horror apenas empezaba? La oscuridad danzó en su mente, y su voz tembló al pronunciar la consulta final. ¿Qué debo hacer para romper el ciclo? Una risa siniestra emergió de su interior, y la sombra se ajustó, acercándose, lista para desvelar un secreto mortal. Las sombras se hacían más densas a su alrededor, como un manto oscuro que se ceñía a su piel, dificultando su respiración. Javier sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, dejando solo el eco de su pregunta flotando como un fantasma. La figura del anciano se había convertido en un contorno inquietante, su rostro desdibujado por la negrura. «Romper el ciclo», musitó el anciano, acercándose poco a poco, su voz un susurro gélido que se deslizaba como un aire helado entre los huesos de Javier. «Primero, debes comprender que se ha perdido. Un sacrificio, una elección entre la verdad y la ilusión». El corazón de Javier latía frenéticamente, cada golpe resonando con la presión interna de su dilema. ¿Qué significaba todo esto? La súplica de aquellos rostros, su hermano, la caja que parecía tener vida propia, todo surgía a flote como una tormenta indomable. La promesa de liberar esas almas estaba allí, pero el precio era su propia esencia. ¿Y si el sacrificio eres tú mismo?, preguntó Javier, su voz temblando como frágil cristal. Pero en su interior, una resolución hirvió. El anciano sonrió, un gesto que no era del todo humano, más bien una mezcla de burla y lástima. Nadie sale impune. Pero tú, tienes la oportunidad de ser un héroe o un villano. Tienes el poder, y eso asusta. En ese momento, la luz de la luna se filtró a través del frondoso árbol cercano, iluminando el rostro de Javier. No era el rayo de esperanza que buscaba, sino un recordatorio del tiempo que se acababa. Aquel frío sudor se convirtió en una corriente helada cuando la sombra detrás de él se alzó, susurrando secretos de lo que haría falta para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Javier respiró hondo, su mente zumbando como un aparato descompuesto. «No puedo», gritó, desviando su mirada hacia la caja, que parecía pulsar con fuerza, como si supiera que iba a decidir su destino. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Era el lamento de un alma en pena que se desbordaba en la cercanía. Las sombras comenzaron a moverse de forma más frenética, y Javier sintió que sus decisiones estaban empezando a perder el control. Las almas no descansarán hasta que el ciclo termine. No solo depende de ti. Habló el anciano, ahora más cerca, ojos oscuros como abismos. ¿Naciste para ser un salvador o la fuente de su condena? Con cada palabra, la realidad se distorsionaba, y Javier se vio empujado a la bruma, percibiendo más claridad en la desesperación. Una decisión titiló en su mente, un eco de una vida que podría quedar atrás. En ese instante, una visión fugaz lo invadió, una infancia compartida, risas con su hermano, momentos que su dolor había silenciado. Y entonces, como un fogonazo, recordó el día que perdió a su madre, un evento que tatuó su vida con la culpa.
De pronto, el viento trajo consigo un susurro, como un ruego olvidado: ayúdanos, Javier, no dejes que la oscuridad nos consuma. Basta, rugió. Aferrándose al último hilo de su voluntad, supo que tenía que actuar. Sin embargo, una sombra más imponente se alzó detrás de él, sus contornos comenzaron a hacerse visibles. Era algo más que solo oscuridad, tenía una forma, un rostro, que reflejaba sus peores pesadillas. «¿Realmente puedes decir que no al sacrificio, Javier?», murmuró, la voz era un eco de su hermano. La angustia se asentó en su estómago mientras se giraba, sintiendo como el mundo a su alrededor giraba vertiginosamente. «No», chilló, pero ya era demasiado tarde. Las sombras eran un torbellino voraz, devorando cualquier vestigio de luz que quedaba. En ese momento, sintió la mano de su hermano, cálida y firme. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en hielo, y el lamento volvió a llenar el aire. La elección se acercaba, y con ella, se aproximaba también el eco de un terrible secreto. Finalmente, con la mirada fija, Javier preguntó: «¿Qué debo sacrificar para salvarlos a todos?». La risa del anciano resonó como un trueno, y la respuesta que emitió se perdió entre él. Grito de las sombras. Pero cuando la oscuridad se disipó, un eco sobrecogedor resonó, fracturando el suelo: «Pronto descubrirás que nadie puede ser salvado sin perderse a sí mismo». Y así, todo se oscureció. La negrura lo envolvía todo, como un océano de tinta helada. Javier se sintió caer, atrapado en un abismo sin fondo. Sus pensamientos eran un torbellino, una lucha desesperada por arrojar luz sobre la siniestra propuesta del anciano. En su mente, imágenes de su infancia se entrelazaban con sus peores miedos, su hermano perdido y el grito de aquellos seres atrapados en la oscuridad. De repente, la caída terminó. Se encontró en un campo sombrío, donde una niebla espesa se arrastraba por la tierra, ocultando todo excepto algunos destellos de luz mortecina a lo lejos. El aire era pesado, impregnado de un olor a moho y descomposición. A lo lejos, sombras danzaban, y Javier sintió que su pulso se aceleraba, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz temblorosa, mientras avanzaba torpemente, cada paso resbalando en el terreno húmedo y traicionero. A medida que se acercaba a las luces parpadeantes, los murmullos se volvieron más claros, más angustiosos. Eran voces suplicantes, llenas de dolor, entrelazadas en una melodía desesperada que lo envolvía como un abrazo mortífero. Javier resonó una voz familiar, y su corazón se detuvo. Era su hermano. Volteó, buscándolo entre la bruma. Se dio cuenta que cada lámpara era una sombra proyectada por almas perdidas, y cada sombra parecía señalarlo, invocarlo. «Javier, ven aquí». El tono de su hermano era cálido, pero había un tinte de urgencia que lo heló por dentro. Se abalanzó hacia la fuente, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Allí, en medio de la niebla densa, un reflejo retorcido de su hermano lo miraba fijamente con ojos llenos de sufrimiento, como si la vida y la muerte estuvieran en lucha dentro de él. «Te necesitamos para romper el ciclo, para liberarnos». La voz resonó, pero era más que un simple eco, estaba llena de desesperación, de condena. Javier comprendió que no solo su hermano estaba atrapado. Aquellos seres eran ecos de todos aquellos que habían sido devorados por la oscuridad, por las decisiones que nunca tomaron. «No te acerques a él», gritó una figura sombría que se unió a las voces, creando un coro de lamentos. «Tu hermano es parte de esto, un peón en el juego». La sombra tomaba forma, volviéndose un ser imponente, con garras afiladas que brillaban con el fuego de perdiciones pasadas. «Te lo pido, no lo escuches». La angustia en los ojos de su hermano penetró en la fría realidad de Javier. «Tú puedes salvarnos». Pero la súplica venía con un precio, un sacrificio al que no estaba dispuesto a ceder. Javier retrocedió, su mente vacilante entre la verdad y la traición. Un grito desgarrador llenó el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. Las sombras se alzaban, amenazadoras, como serpientes que anhelaban devorar su voluntad. «Debes elegir, Javier. La verdad o la ilusión. Salvar a aquellos que tanto amas o entregarte a la oscuridad eterna». «¿Qué debo perder para liberarlos?», preguntó, sintiendo cómo su voz se quebraba. «Tu propia esperanza», respondió el anciano, aparición fugaz en la distancia, sus ojos brillando con una luz demoníaca. Cuando Javier hizo una pausa, su corazón se detuvo.
La decisión se cernía sobre él como una chalista para caer. La niebla se espesaba, envolviendo todo en un abrazo mortal. Las luces comenzaron a desvanecerse, los lamentos se volvieron susurros lejanos. Sintió el suelo temblar otra vez. Un estruendo resonó como si el mismo campo temiera la respuesta a la pregunta que él aún no había formulado. «No tengo otra opción», murmuró, los ecos de su hermano y de las almas atrapadas resonando en su mente. Nunca había sentido tanto miedo, pero algo en su interior gritaba que había llegado el momento. Así, sin mirar atrás, extendió la mano hacia lo desconocido, preparado para enfrentar lo que el sacrificio realmente significaba. Mientras se sumergía en el abismo, el grito de su propia alma retumbó en sus oídos. No se podrá volver atrás. Y justo cuando la oscuridad se lo tragaba todo, una palabra resonó con fuerza en su corazón: esperanza. La bruma se disipó en un estallido de luz, pero lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba. ¿Qué había liberado Javier y a qué había renunciado realmente? La tensión colgaba, como una cuerda lista para romperse. La respuesta acechaba tras el velo de la incertidumbre. La luz la envolvió con fuerza, pero no era la claridad esperada. Javier se encontró en el mismo campo, aunque transformado. El cielo estaba ahora teñido de un rojo maligno, como si la misma atmósfera sangrara. Un frío abrasador recorrió su cuerpo, y la niebla se condensaba a su alrededor, formando figuras grotescas que se retorcían en la penumbra. ¿Qué es esto?, susurró, la voz quebrada por el terror. No podía ver con claridad, pero sabía que no estaba solo. Las sombras lo acechaban, susurrándole al oído palabras ininteligibles que calaban hondo en su ser. Al fondo, su hermano aún estaba allí, atrapado en la niebla. «Javier. Ayúdame», gritó, y la desesperación en su tono hizo que el corazón de Javier se hundiera. Él intentó acercarse, pero cada paso se hacía más pesado, como si la tierra misma lo retuviera, tratando de llevarlo a un destino oscuro. «No. Ven aquí», insistió la figura reflejada de su hermano, ora fulgurante de esperanza, ora prisma de tormento. Las sombras comenzaron a combinarse, formando un caleidoscopio de rostros perdidos, rostros de aquellos que habían sucumbido al miedo y la desesperación. Entre ellos, reconoció el rostro de su padre, una mirada perdida y un interrogante en sus ojos: «¿Por qué no viniste antes?». Las palabras reverberaron en su mente como un eco. No puedo perderte también», gritó, intentando aferrarse a la promesa de su familia, a la esperanza de que todo estaba bien. Pero la realidad era brutal, las figuras sombrías bailaban alrededor de él, sus risas resonaban como un cruel chiste en medio del horror. «Tú hiciste la elección», exclamó la sombra del anciano, que ahora se materializaba en el aire denso. «Tu esperanza es el hilo que ata a tu hermano a este lugar. Has puesto en juego más de lo que imaginas. ¿Qué debo hacer?». «Dímelo», exigió Javier, sintiendo cada fibra de su cuerpo desgarrarse ante la presión del deber y el amor. «Debes renunciar a lo que más amas o conservarlo, pero entonces te quedarás aquí. Siempre aquí». La voz del anciano chisporroteó, al igual que su forma, que se desvanecía entre las sombras. «Tu aliento es su condena», murmuró el eco del hermano, y el horror se apoderó de Javier. Con cada momento que pasaba, comprendía que estaba atrapado no solo en un lugar, sino en un ciclo de culpa y dolor. Las sombras comenzaron a cerrar el cerco a su alrededor, la desesperación llenaba el ambiente. Un grito desgarrador emergió de los labios de Javier: «¿Qué más puedo perder?». Una risa escalofriante resonó mientras el tejido de la bruma comenzaba a engullirlo. La luz roja se intensificó, dejando a Javier aturdido. En el fondo de su mente, sentía el tira y afloja de la esperanza y la desesperación. De repente, un apretón de manos lo devolvió a la realidad. No estaba solo. Su hermano, en su forma desgastada pero tangible, lo miraba con ojos cargados de súplica. «Si quieres liberarme, debes enfrentarte a tus miedos, incluso aquellos que creías olvidados». La frase se convirtió en un mantra desgarrador que resonó entre la niebla. Las sombras se volvieron más agresivas, un urgín decadente de espanto. «El tiempo se acaba, Javier», se oyó desde lo profundo de la oscuridad. ¿Podría realmente enfrentarse a su pasado y a los demonios que había dejado atrás? El dilema lo atormentaba y el suelo se desmoronaba bajo sus pies, multiplicando el terror que ya lo consumía. Una elección temblorosa lo esperaba, y el eco del grito de su hermano llenaba la atmósfera.
¿Cuál es el verdadero precio de nuestra liberación?, musitó, mientras las sombras acechaban, listas para devorarlo. Y justo cuando la oscuridad parecía colapsar sobre él, Javier se dio cuenta de lo que necesitaba enfrentar. El horror que había temido lo esperaba al final, y al cruzar el umbral, encontró una revelación impactante: no solo se trata de tu hermano, hay más en juego. La voz del anciano resonó, profunda y cargada de malicia. Tu sacrificio no será lo que piensas. Y con cada palabra, las sombras se abalanzaron sobre él, llevándolo más lejos de la esperanza y cerca de un destino terrorífico. La próxima elección se acercaba, y con ella, el verdadero horror de lo que había desatado. La oscuridad lo abrazó con fuerza, como si las sombras intentaran arrancarle el aliento mismo. Javier se detuvo, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos, un tambor angustiado que resonaba con la desesperación de su hermano. El aire se volvió aún más helado, como si el mismo campo estuviera exhalando un último aliento antes de un cataclismo. ¿Qué más tengo que perder?, se preguntó Javier, pero las sombras no le respondieron. En su lugar, se formaron caras familiares, cada una más aterradora que la anterior. El rostro de su madre apareció, sus ojos llenos de lágrimas y tristeza. No me olvides, hijo, murmuró, su voz atravesando la atmósfera envenenada como si cada sílaba fuera un hilo frágil que podía romperse de un momento a otro. No. No es así, no quiero recordarte de esta forma, gritó Javier, ya al borde del colapso. Intentó cubrirse los oídos, pero no podía escapar de aquella sinfonía de gritos y llantos. Las sombras se movieron más cerca, invadiendo su espacio personal, olfateando su miedo, disfrutando de su sufrimiento. Baja la guardia, y perderás todo, susurró una voz difusa, un eco resonante en su mente. ¿Qué quieres de mí?, aventuró. Las sombras se rieron, un sonido gutural que erizó su piel. Siempre has sabido. Siempre has huido, replicaron, revoloteando a su alrededor como un torbellino. La figura de su hermano dio varios pasos hacia adelante, extendiendo su mano. Javier, tienes que recordar lo que me hiciste. Lo que te hice. Su expresión de súplica se tornó en dolor, un dolor agudo que hizo que Javier se tambaleara. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente, momentos de frustración, de peleas, entre situaciones en las que la falta de comprensión había prevalecido. Eso fue hace tanto tiempo, exclamó Javier, intentando deshacerse de las imágenes que surgían. Pero no podía ignorarlas. La culpa lo atraía como un imán. Si no enfrentas tus acciones, nunca me verás de nuevo. La determinación en la voz de su hermano chocó con el aire gélido, formando un contraste abrumador. ¿Cómo puedo hacer esto? Me he arrepentido, dijo Javier, sintiendo que estaba a punto de romperse por la presión de los recuerdos y las sombras. Las palabras son solo aire, Javier. Demuestra que lo sientes, o la oscuridad se llevará a ambos, advirtió la figura, ahora marcada por la angustia y un tormento que lo seguía de cerca. Las sombras arremetieron de nuevo, cada una entregando visiones terriblemente concretas de cómo lo habían arrastrado hacia este lugar devastador, atrapándolo en su red de oscuridad. Tu egoísmo lo creó. Tu cobardía es su prisión, se burlaron, haciendo que el sudor frío recorriera su frente. El paisaje cambió de repente, llevándolo a lo que parecía una versión distorsionada de su hogar. Las risas de niños se mezclaban con lamentos. Javier se vio rodeado por recuerdos de infancia y palabras desoladoras que lo acorralaban: él siempre fue el favorito, nunca podrás ser como él, fuiste una decepción. Basta, y gritó. Era ahora o nunca. Sabía que para liberar a su hermano, tendría que enfrentar cada temor, cada destello de culpa. Sus manos empezaron a temblar mientras las sombras se acercaban, pero en su interior, una chispa de resistencia ardía. Con cada recuerdo, Javier sintió que tomaba fuerza. No más. Haré lo que sea necesario, declaró mientras una nueva luz comenzaba a brillar en el horizonte, rompiendo brevemente la oscuridad. La risa de las sombras se tornó en un grito de rabia. No puedes escapar, Javier. Tu destino ya está sellado. Justo cuando la esperanza llegó a su pecho, un grito desgarrador atravesó la bruma. Era su hermano, atrapado en el espiral de locura. Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentarse a lo que realmente lo atormentaba. Pero en el fondo, un nuevo horror lo esperaba. Al cruzar el límite de su propio miedo, una sombra emergió, más oscura que la misma noche.
Algo antiguo y poderoso lo miraba desde el abismo. No sabes con quién. Te has metido, Javier, porque el verdadero terror aún está por venir. El eco de esa revelación resonó, provocando que su sangre se helara. La oscuridad amenazaba con tragárselo nuevamente, pero esta vez, Javier no planeaba rendirse. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, girando como un torbellino voraz que pronunciaba en su oscuridad un eco lejano de risas burlonas. Javier sintió que el aire se drenaba de su pecho, presionando los límites de su cordura. En un instante, la figura de su hermano se desvaneció, dejando solo el silencio cernido como un velo de muerte. ¿Dónde estás?, gritó Javier, su voz quebrada resonando en la nada. Su clamor solo suscitó más risas, un coro macabro que se mezclaba con un lamento triste. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si la tierra estuviera viva y disfrutara del tormento que él sufría. Unos pasos. Un sonido débil, pero cada vez más fuerte. La tensión creció en el aire, y con cada crujido, Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura emergió de las sombras, y esta vez no era un recuerdo, era un ser tangible, con ojos que reflejaban la oscuridad misma. «¿Te atreves a llamarme hermano?», dijo, con una voz que era un susurro y un rugido al mismo tiempo. «Siempre has sido débil, Javier. Tu culpa es mi poder». Un frío helado invadió su ser. Reconocía esa voz, esa esencia. Era él, pero no. Era el reflejo distorsionado de lo que temía ser, el eco de un pasado que nunca dejó de acecharlo. El horror se apoderó de su mente. «No, no eres él», replicó con desesperación. «Esto es solo una ilusión». «Búscame en tu corazón, el lugar donde guardas todos tus secretos», rió la sombra. «Ahí es donde encontrarás tu verdad». Javier se sintió titubear. Era cierto que había encerrado sentimientos, recuerdos que lo torturaban, y ahora salían a la superficie como serpientes envenenadas. Agachó la mirada, sintiendo las garras de la culpa asirse a su piel como un abrigo pesado. «¿Acaso tienes razón? ¿Soy realmente un cobarde?». El ser se acercó más, la distancia se redujo, y en cada paso podía sentir el frío que despedía. «Tú eres el catalizador de la condena», murmuró, deformando sus labios en una mueca siniestra. «Recuerda cómo dejaste que la ambición te guiara». «Ah, ¿cómo olvidarlo?». En un parpadeo, las sombras lo transportaron a un momento hace años. Marta, su mejor amiga, cayó al abismo por culpa de su egoísmo. Javier, la imagen estalló en su mente, su voz llena de terror al borde del precipicio. «¡Ayúdame!». Las sombras rieron de nuevo, como un eco infinito. «Así es, nunca olvides que tú decidiste mirar hacia otro lado». El peso de la culpa lo aplastaba. «Y ahora, eres tú quien está en el borde». Nuevamente, un grito rompió el aire oscuro. Esta vez no era un eco. Era real. Javier sintió que su corazón se detuvo. La voz era de su hermano. «Javier, ayúdame». Aquel grito rebotó en su mente, quebrando su resistencia. Un resplandor lo atrajo como una polilla hacia la llama. «No voy a dejarte». Javier se lanzó hacia adelante, atravesando la oscuridad con una mezcla de miedo y determinación. El horror del pasado se deslizó por sus mejillas en forma de lágrimas, pero no se detendría. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez, lo sintió como parte de su fortaleza. Pero en el horizonte, se dibujó otra sombra. Una presencia que lo miraba con desdén. Era más poderosa, más oscura que antes. «Intentar salvarlo solo te llevará a tu perdición», amenazó. Un sudor frío se deslizaba por su espalda mientras Javier se daba cuenta del verdadero desafío que enfrentaba. La sombra parecía conocer sus secretos más profundos, sus miedos más ocultos. Un desafío a la intrepidez. ¿Escapar de mí? ¿O enfrentar la verdad que has enterrado en tu ser? Justo en ese instante, el suelo tembló aún más violentamente. Algo estaba a punto de estallar. Con un grito en su mente y un latido incesante, Javier se armó de valor. «No me vencerás». Pero él no lo sabía. Algo oscuro se acercaba. Un pasado que lo había perseguido desde siempre y que estaba a un paso de revelarse en toda su brutalidad. La verdad lo esperaba y el verdadero terror apenas comenzaba. «Tu destino está sellado, Javier. Y es hora de pagar el precio».
Las sombras se amalgamaban a su alrededor, un torbellino de recuerdos y lamentos. Javier sintió como el miedo lo envolvía, pero también una chispa de determinación lo empujaba hacia adelante. No podía huir de lo que había hecho, el precio de su pasado le estaba siendo cobrado en ese instante. Las figuras oscuras se abalanzaban, sus rostros una mueca de sufrimiento y desesperación, cada una historia trágica que lo observaba con reproche. Tu viaje no termina aquí, resonó la voz de la sombra, fuerte y eco de lo que siempre había temido. Has creado un ciclo del que no puedes escapar, y cada decisión que tomaste te ha llevado hasta aquí. El aire vibraba con una energía palpable. Javier sintió el eco de cada grito, cada lamento, cada vida que había tocado su propia desidia. «Detente». «No puedo más», gritó, angustiado. Pero a pesar de sus palabras, las sombras se retorcían aún más, acercándose, obligándolo a confrontar cada error. Sus pensamientos volvieron a la figura de su hermano, atrapada en una neblina oscura. «No puedo perderte también», exclamó. «Haré lo que sea para salvarte». Pero su hermano no estaba solo. A su alrededor, las almas atormentadas lo vigilaban, y cada una parecía instarle a recordar lo que había hecho. La sombra se recreó, tomando forma. Se alzó ante él, su figura era una versión retorcida de sus propios miedos. Tú hiciste esto, Javier. La elección está en tus manos, pero no podrás seguir ignorando el costo real, dijo, desnudando su mente como si de un libro se tratara. No puedo ser culpable de eso, replicó Javier, sintiendo su corazón aplastarse. No era consciente de lo que hacía, no sabía. Pero sabía que sus palabras eran solo un intento de evadir la responsabilidad. Las sombras resonaron en risa, burlándose de su necedad. Ese es exactamente el problema. En un instante, se sintió de nuevo en su viejo hogar. Las risas infantiles resonaban, los juegos, el amor. Pero también había gritos, recriminaciones y decepciones. Siempre fuiste el que no se quedaba atrás, le dijo su madre en un susurro desgarrador. Desapareciste cuando más te necesitábamos. La realidad se desmoronó a su alrededor. Vio el rostro de su hermano perdido, gemir en la niebla. Javier, despierta. Necesito tu ayuda, suplicó el eco retumbante. Cada palabra atravesaba su corazón como un proyectil. Las sombras se acercaban más, formando un círculo implacable. Debes dejarlo ir, o perderte tú mismo, resonó la voz ominosa. Ante la tensión creciente, Javier comprendió la magnitud de su rechazo a enfrentar la verdad. La culpa y la desesperación se alzaban contra él, una batalla interna desgarradora que no podía seguir eludiendo. No hay forma de que desista, gritó a las sombras, su temor convirtiéndose en ira. Si tengo que enfrentar mi pasado para salvarlo, lo haré. En ese momento de claridad, un poder nuevo creció dentro de él. Caminó hacia la figura de su hermano, sintiendo como su determinación lo empoderaba. Las sombras comenzaron a tambalearse, sorprendidas por su resolución. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia vida para salvarlo?, preguntó la oscuridad, provocativa. ¿De verdad lo harías? Nadie debería sufrir por las decisiones que tomé, replicó Javier, sintiendo el flujo de cada recuerdo aterrador que había acumulado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en su corazón ardía la esperanza. Estaré dispuesto a sacrificar mi vida si eso significa liberarlos. Y en ese momento, sucedió algo extraordinario. Las sombras se agitaron, como si el universo mismo se enfocara en su resolución. Si estás listo para romper el ciclo, debes dejar ir lo que más amas. Tu sacrificio será el cambio que ha estado esperando esta tierra maldita. La figura de su hermano volvió a avanzar, el sufrimiento en sus ojos se transformó en comprensión. No quiero verte sufrir más. Mi vida no vale más que la de aquellos a quienes les has hecho daño. Javier sintió que el peso de la culpa comenzaba a liberarse, que el ciclo podría romperse. Con el corazón latiendo fuerte, se arrodilló y cerró los ojos. Acepto el sacrificio, para que tú y cada uno de ellos puedan ser liberados. Bajó la vista, sintiendo como el dolor se fundía con el amor y la aceptación. Era su hora. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y un viento colosal se alzó, llevándose la tristeza y el sufrimiento que había acumulado. Y entonces, en un estallido de luz, la verdad se reveló. Vio sobrecogedoras visiones de cada vida que había tocado, cada elección y sacrificio.
Las almas liberadas empezaron a elevarse, su susurro se convirtió en una melodía de gratitud. Te lo agradecemos, Javier. Has roto el ciclo, resonaron las voces. La tierra crujía, y el horizonte se iluminaba con los colores del amanecer. Javier sintió el viento cálido acariciando su rostro y entendió que finalizaba su viaje. Podía finalmente dejar ir su pasado y abrazar la esperanza. Con una última mirada a la figura de su hermano, sonrió, se desvaneció en el aire y Javier supo que, aunque el sacrificio había sido alto, finalmente estaba en paz. Las sombras ya no lo seguían. La oscuridad se disolvió, y una nueva luz brilló en el horizonte. El pueblo en la sierra respiraría libre de su maldición y Javier, aunque perdido en el proceso, había encontrado un propósito y un nuevo comienzo. No podía cambiar el pasado, pero tenía la oportunidad de construir un futuro. Con ese pensamiento, su corazón se llenó de luz, y un nuevo capítulo comenzó a escribirse, donde la luz finalmente superaría la oscuridad. Es hora de que tú, como lector, elijas unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que transforman el miedo en esperanza. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir trayendo más relatos que te dejen sin aliento. Necesitamos inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. ¿Qué te pareció la decisión de Javier? Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.